cardíaco o algo por el estilo. Entonces, dentro de todas las alteraciones es un montón. Entonces, debido al corto tiempo que me comunicó la doctora Fuentes, entonces solo he podido preparar, digamos, 2 temas que son muy importantes, pero que los vamos a poder de repente desarrollar. Si durante la exposición tienen alguna duda, alguna pregunta, tienen que interrumpir nomás, porque probablemente el mismo tema no lo vuelva a tocar 2 veces. ¿Ya? Sí, doctor. Ya, de este tema probablemente la doctora me pedirá unas 3 preguntas porque yo le pensaba hacerlo en otro momento, pero me dijo que tenía que ser ya, porque tenía que darle las preguntas. Ahora, para mí siempre ha sido importante como estudiante participar o asistir por lo menos a la charla, ¿no? Y no hacerla, leer las diapositivas posteriormente o de repente escuchar el audio, que no me parece adecuado. Ahora, en una charla presencial obviamente es mucho más fácil. Se entiende mucho mejor cualquier tema. En una charla siempre por vía web hay muchas dudas o a veces tal vez de repente no capten el mensaje, ¿no? Entonces probablemente parte de las preguntas lo voy a hablar. De repente no va a estar escrito en las diapositivas. ¿Ya? ¿Cuántos alumnos son? Somos actualmente en la reunión 30, doctor. Ah, perfecto. ¿Qué año están haciendo? ¿Sexto año? Quinto, doctor. Ah, quinto. Ya va, es lo que les espera. ¿Y han estado haciendo algún momento talleres? O sea, prácticas. Sí, doctor, hacemos prácticas en las mañanas que son virtuales. No son por práctica, más o menos. Mientras los sentidos participan en una actividad educativa, el conocimiento se graba más. Mientras menos sentidos participan en el conocimiento, pues esto se va a grabar menos, ¿no? Entonces, ustedes deben de tender a que tengan por lo menos talleres o prácticas presenciales, aunque sea con pequeños grupos. La medicina es una carrera donde la práctica nos enseña mucho. Y en la práctica vemos nuestros aciertos y a veces nuestros errores, ¿no? Pero leyendo un libro, a veces se pierde el conocimiento de un momento a otro. Ya, creo que ya es tiempo. Vamos Sí, a doctor, empezar ya podemos. entonces. Ya. Dentro de las alteraciones más comunes en pediatría, entonces les voy a comentar más que todo las alteraciones que son rotacionales. ¿Ya? Entonces, hay 2 tipos de patologías que es muy común en la consulta privada o en la consulta pública. Y es referido a las alteraciones que se presentan en la torsión y la angulación de los miembros inferiores, fundamentalmente en todos los menores de 14 o 15 años. Y generalmente se da estas patologías en los primeros años, 4, 5 o 6 primeros años de vida. Entonces, si hablamos de torsión, como pueden ver en la imagen de la derecha, entonces el eje óseo tiende a torcerse. Entonces, en los huesos largos, entonces tenemos la torsión a nivel de la tibia, o sea, el hueso forma parte de la pierna, el hueso del fémur, se llama anteversión femoral, hay torsiones
hacia adentro y torsiones hacia afuera. Y el metatarso aducto que se produce en una rotación, digamos, del pie hacia adentro. Ahora, las anomalías torsionales, estas 4 son las más frecuentes. Hay otro tipo de anomalías menos frecuentes, sí. Y eso es en cuanto, digamos, a la torsión del miembro inferior. En cuanto a la angulación de los miembros inferiores, generalmente lo vemos en las articulaciones. Puede ser en rodillas o puede ser en tobillos. Obviamente en tobillos es un poco menos frecuente en las rodillas, y en las rodillas destaca cuando las rodillas se separan de la línea media, se llama genubaro, y cuando las rodillas se pegan a la línea media, se llama genubalgo. Ahora, podemos tener una anomalía angular que es las rodillas, como se ve en la tercera imagen, las rodillas hacia atrás. Eso se llama genu recurvatum, que es menos frecuente y es una patología que generalmente no necesita tratamiento porque se recupera por sí sola. Entonces, desde que se forma el feto, ya se están produciendo algunas pequeñas alteraciones en la formación. La formación de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores. Para contenerse en el útero, el niño está prácticamente en flexión completa de miembros inferiores y miembros superiores. Y si hay alguna alteración durante el embarazo, como ya sea una alteración mecánica, un útero muy pequeño, un feto muy grande, un útero con poco líquido amniótico, puede hacer que presione de manera mecánica el útero las extremidades y se puede dar algunas pequeñas alteraciones torsionales. Y esto el tercer trimestre del embarazo. Ahora, la posición intrauterina, lo ideal sería ver o obtener un feto, digamos, en un útero muy, muy grande, como si fuera una piscina, pero esto no se da. Los 3 últimos meses se produce una presión mecánica más que todo en miembros inferiores que los miembros superiores. Ahora, como van a ver la primera imagen de la izquierda, se ve que el miembro inferior tiene una rotación, la cadera tiene una rotación externa, la tibia ya se ve un poco de curvatura en la tibia, una torsión tibial interna, y el pie tiene una flexión hacia adentro. Igualmente en la segunda imagen, ¿no? La cadera en flexión, la torsión tibial interna y el pie hacia adentro, ¿no? La parte del medio pie, o sea, la parte que está formada en el metatarso, es hacia adentro, y eso se llama metatarso aducto. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación en un niño de cualquier edad, siempre dentro de la historia clínica tenemos que preguntar si el niño tiene hermanos, primos, tíos o algún familiar que tenga algún grado de alteración en miembros inferiores, porque ese podría ser un indicativo de tener un trastorno rotacional eh, muy propio de la familia. Segundo, tenemos que siempre observar a los padres. Muchas veces observamos a los padres y la posición de los padres. Generalmente lo que podemos observar es que pueden meter la punta de los pies hacia adentro. 1, 2. Las tibias las vamos a ver curvas. Muchos padres pueden venir con un genubargo o con un genubalgo. Ya. Ahora, el embarazo de su niño fue complicado, hubo presencia de presión alta, hubo presencia de poco líquido, fue un parto gemelar, fue un embarazo gemelar. El parto fue eutóxico o distóxico, ¿no? Generalmente la cesárea es un factor de riesgo para alguna alteración de tipo, alteración articular a nivel de caderas, o sea, una displasia de caderas. Durante su embarazo tuvo alguna enfermedad, comió, no comió, tuvo hiperemesis gravídica, y eso nos puede dar ciertos signos que posteriormente el niño va a desarrollar. Ahora, cuando lo vemos al niño, tenemos que verlo parado, caminando y de repente echado.
Entonces, cuando recién entre el niño hacia el consultorio o hacia cualquier lugar donde lo van a examinar, tienen que ver cómo camina. La mayor parte de los niños tiene una alteración para caminar con los pies hacia adentro hasta los 6 años y rara vez los pies hacia afuera. ¿Ya? Cuando camina el niño con los pies hacia adentro, se tropieza frecuentemente. Esto está asociado a una patología que se llama torsión tibial interna y es motivo de consulta muy frecuentemente en cualquier consultorio del médico general o del pediatra o del traumatólogo. Ahora, siempre es bueno en todo niño tener un examen tanto de su peso, porque es diferente tratar un niño con muy poco peso, muy delgado o muy obeso, que es muy alto o es muy bajo. El perímetro cefálico es importante en el sentido de que cuando lo vemos que tiene mucho perímetro cefálico, nos va a dar una idea de alguna patología neurológica. Entonces, como ven al niño en las imágenes de la parte derecha, la niña que está de pie, paradas, podemos ver que hay una distancia importante a nivel de los cóndilos femorales de la rodilla. La tibia tiene un grado de torsión hacia adentro, ¿sí? La posición, digamos, como que antiguamente se le decía, tienes las piernas de alicate, ¿no? O sea, en las piernas de alicate es típico encontrar 3 patologías, como se ve en la primera imagen. Anteversión femoral, que es el eje del fémur está rotado hacia adentro. La torsión de la tibia también está torcido hacia adentro. Y tal vez podamos ver un pequeño acortamiento del Aquiles con una desviación interna del eje del pie, que se llama metatarsoaducto. Ahora, si al niño lo vemos frecuentemente en una posición anómala, que es la segunda imagen de la derecha, que es la famosa posición, digamos, posición en B dobles, o la posición sentada como sapito, o la posición típica de mirar televisión. Entonces nos está indicando que va a tener una patología muy similar a la que está al lado izquierdo. Entonces, estas dos imágenes son muy comunes verlas en un mismo niño. Por la posición para sentarse en B dobles es mala, es inadecuada. Entonces, al niño lo tenemos que ver echado, boca arriba, boca abajo, cómo se sienta cuando está de pie o cuando está caminando. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que evaluar siempre las articulaciones de los miembros inferiores, ya sea cadera, rodillas o pies. ¿Y qué vamos a ver? Si el niño rota igual el lado derecho y el lado izquierdo. No necesitamos evaluarlo con un goniómetro. Muchas veces ver si hay alguna discrepancia o alguna diferencia entre una extremidad y la otra. Entonces, si mandamos al niño a doblar la rodilla, a doblar la cadera o a doblar el tobillo, tiene que ser relativamente simétrico hacia el otro lado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay una patología importante en el niño si tiene algún movimiento asimétrico en alguna de las dos articulaciones. Entonces, abducción significa la articulación rotarla hacia afuera y aducción hacia adentro. Ahora, es necesario medir los miembros inferiores en la mayor parte de veces. Cuando vemos alguna discrepancia, o sea, alguna diferencia importante en el tamaño de los miembros inferiores, esto nos vamos a dar cuenta cuando el niño está parado, sentado o echado. Tenemos que ver, podría ser que el fémur esté más desarrollado en un lado que en el otro. Podría ser que este niño tenga una alteración a nivel de la cadera, una secuela de una displasia de cadera, una necrosis avascular, etc. Podría ser que tenga una hemihipertrofia de un miembro inferior. Es decir, un miembro inferior creció más grande que el otro. Generalmente eso está asociado más a una hipertrofia del hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, y eso es genético y hereditario.
Ahora, generalmente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si el niño rota para adentro o para afuera de manera simétrica? A veces al niño evaluarlo boca arriba es más difícil. Entonces, evaluarlo boca abajo generalmente nos permitiría evaluar la asimetría en la rotación. Contradictoriamente, digamos, a lo que vemos en la primera imagen superior donde dice rotación interna, el niño está como moviendo la pierna hacia afuera. Entonces, lo que estamos evaluando es el ángulo de rotación interno de la cadera. No estamos evaluando la rotación de la pierna, sino lo que estamos evaluando es la rotación de la cadera. Y en la segunda imagen de abajo vemos la rotación externa, o sea, la pierna se mueve hacia adentro para ver cuánto rota la cadera. Entonces, decimos que hay una pequeña alteración cuando la rotación interna es mayor a 70 grados. Ahora, ¿cuál es el rango normal? Este rango normal de 90 grados se refiere a sumada mi rotación interna más mi rotación externa tiene que ser más o menos 90 grados en promedio. ¿Y hasta cuánto máximo podría ser? Hasta 110. ¿Y cuánto mínimo podría ser? 70. Ya. La siguiente. La siguiente es el ángulo muslo-pie. Entonces, con el niño en boca abajo, digamos, echado, lo que hacemos es medir el eje femoral. El eje femoral se puede ver la línea, digamos, que cruza a nivel del eje, a nivel del muslo. Y lo que están viendo, la línea que cruza es a nivel del pie. Entonces, esto va a determinar un pequeño ángulo. Este ángulo o este pie puede estar orientado hacia adentro o hacia afuera. Entonces, generalmente en los niños menores de 6 años vamos a ver que este ángulo tiene una rotación hacia adentro y es muy común después de los 12 o 14 años encontrar una leve rotación hacia afuera. Eso se llama torsión tibial externa. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando evaluamos, ya hemos visto la evaluación de una cadera, de una tibia, o sea, de una pierna, y ahora valorar el pie. Todos los niños, cuando nacen, tienen el pie plano. ¿Por qué? Porque la almohadilla grasa que se presenta en los niños formando el aspecto externo como plano, es muy común presentarla hasta el año y medio o 2 años y medio. Entonces el pie va tomando su forma a partir de los 2 años hacia adelante. Entonces cuando evaluamos, tenemos que evaluar el lado interno del pie. Y el lado interno del pie es lo que sigue al dedo, digamos al primer dedo del pie, al dedo gordo del pie. Entonces evaluamos si tiene algún esbozo de arco. ¿Sí? En la zona media, que es el medio pie, debe de presentarse una pequeña reabsorción de la almohadilla grasa a partir de los 2 años. Tenemos que ver el lado externo. El lado externo del pie sería la línea que va del quinto dedo hacia el talón. Y tendríamos que ver el arco longitudinal, digamos, no de una vista frontal, sino viéndolo lateralmente al pie. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No hay. Bueno, entonces, lo que es muy común, la imagen del lado izquierdo, se llama genu varum. O sea, la rodilla se aleja de la línea media. Entonces, la típica posición en paréntesis o alicate, que es más comúnmente conocida, se llama genu varum y podemos medirla, la distancia que hay a nivel de los cóndilos femorales. Entonces, el cóndilo femoral presenta en la parte distal del fémur, presenta una pequeña prominencia. Esa prominencia ósea sería el punto de inicio y la distancia entre
rodilla y rodilla, es lo que vamos a ver o vamos a examinar o vamos a medirle posteriormente. Entonces, el genubaro se presenta a muy corta edad, desde el recién nacido de repente hasta los 2 años. A partir de los 3 años tiende a enderezarse un poco. A los 4 o 5 años pasamos a la siguiente imagen, que sería el genu valgum. Y el genu valgum no se mide a nivel de las rodillas, sino se mide a nivel de los maleolos internos tibiales. Es la distancia que se mide hacia abajo a nivel de los tobillos. Entonces, hay un proceso, digamos, muy común, de todo recién nacido. Nace con las piernecitas curvadas hacia afuera, o sea, como alicatito con paréntesis. Y conforme va avanzando en edad, tiende a enderezar las piernecitas y posteriormente a hacer un valgo, o sea, la posición en X, ¿ya? O las piernas como tijeras, posición de tijeras. Entonces, cuando evaluamos a un niño, lo tenemos que evaluar caminando para ver la funcionabilidad del miembro inferior. Entonces, tenemos que trazar una línea mental en el piso y hacerlo caminar al niño. Obviamente esto es más fácil en un niño que tiene más de 2 o 3 años para ver el ángulo de progresión del pie. ¿Qué es el ángulo de progresión del pie? Sería, digamos, las huellas que dejaría el niño en cada paso que da. Si las huellas son simétricas, si la orientación del pie es hacia adentro o si la orientación del pie es hacia afuera. Entonces, regresando a las anomalías torsionales, entonces todo niño que mete el pie hacia adentro, camina con los pies hacia adentro, puede tener un metatarso aducto, o sea, significa que la alteración está a nivel del pie. Puede tener una torsión tibial hacia adentro, es decir, el eje de la tibia se ha rotado, se ha torcido hacia adentro, o puede tener una anteversión femoral. ¿Y qué significaría la anteversión femoral? Que el ángulo de inclinación del cuello femoral está un poquito más angulado que lo normal. Entonces, todo esto indicaría que el niño puede caminar con los pies hacia adentro. Y todo lo contrario a anteversión femoral se llama retroversión femoral. ¿Qué significaría el retroversión femoral? El niño que camina con los pies hacia afuera. Y si alguna vez han visto a este actor Charles Chaplin, ese es el típico adulto que, digamos, quedó con algún grado de retroversión femoral. Es mucho más raro la retroversión femoral y la torsión tibial externa. Entonces, genéticamente son muy pocos las personas que tienen retroversión y torsión tibial externa. Y también son motivo de consulta, porque salen del patrón común, que es niños que caminan con los pies hacia adentro, y pasa a todo lo contrario, que es mucho más raro, que son los niños que caminan con el pie hacia afuera. Entonces, comenzando con la primera patología, esto sería un metatarso aducto. Entonces, si se dan cuenta, el antepié vendría a ser los dedos y los metatarsianos. Entonces, todo la parte, el tercio anterior del pie vendría a ser el antepié. Se desvía de la línea media, una línea imaginaria, se desvía hacia adentro. Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? Una convexidad en el borde externo, o sea, la línea que va del quinto dedo hacia el calcáneo. Está cóncavo. Y vamos a ver una hendidura justo en la mitad del pie. Entonces, no es necesario evaluarlo o darse cuenta al niño. Digamos que está con zapatos, es muy difícil saber si tiene un metatarso aducto. Sin embargo, va a ser un niño que camina con el pie hacia adentro, pero fuera de la alteración que pueda tener a nivel de la cadera, a nivel de la tibia, tiene una alteración a nivel del pie. El metatarso aducto
Su forma, digamos, más común y severa de presentación es el pivot. Y el pivot más o menos tiene una incidencia de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. O un poco menos, pero no es muy infrecuente. Entonces, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, vamos a ver la línea media, digamos, es la línea que pasa justo por la mitad del pie, como se ve en la primera imagen, que es lo normal. Luego vemos una pequeña desviación de la antepié hacia adentro. O sea, se desvía de la línea media en el grado moderado y en el severo es mucho más. Y como el borde externo del pie va curvándose cada vez más y va a presentarse una pequeña hendidura en la zona del medio pie. Entonces, en la imagen de la derecha se puede ver un metatarsoaducto típico en los niños. La siguiente. Ahora vamos a pasar al segundo punto que hace que los niños metan el pie y es mucho más común que el metatarsoaducto, que es un poquito más infrecuente. Entonces, lo que se desvía, lo que se altera es la tibia, la diáfisis de la tibia. Prácticamente tiene un grado de rotación hacia adentro. Entonces, como podemos ver en la imagen superior, las rótulas están en la parte más o menos central, pero el eje tibial se curva hacia adentro, tiene una curvatura, como en paréntesis. ¿Sí? Entonces, lo que rota hacia adentro son las tibias. Por eso se llama torsión tibial interna. Esto es muy común antes de los 3 años. El niño camina con los pies hacia adentro. Es la causa más frecuente de que el niño camine con los pies hacia adentro. Ahora, como son los primeros años de vida, vemos que se asocia muy comúnmente a genubaro, o sea, la posición del niño en paréntesis o alicate, como comúnmente se les dice. Entonces, mi hijito desgasta mucho el zapato. Y ustedes se van a dar cuenta, a ver, préstame su zapato, que hay un desgaste en el borde externo del zapato. ¿Y cuándo tiende a mejorar? Cuando el niño tiene 4 o 6 años incluso. Entonces, en la imagen de abajo pueden ver cómo es una tibia, pero la primera línea es una línea a nivel de los cóndilos femorales y la segunda línea es a nivel del tobillo, de los maleolos, peroneo y tibial. Entonces, el eje intermaleolar es el que se altera. En una rotación interna, el eje intermaleolar está rotado hacia adentro y a diferencia del lado izquierdo, que está normal. Y la tercera imagen es una imagen típica como el niño tiene una alteración a nivel tibial porque dense cuenta que las rótulas miran hacia adelante de manera simétrica. El proceso se da por debajo de las rodillas. La torsión tibial interna, como ya lo vimos anteriormente, lo que se hace es el niño está boca abajo, en decúbito supino, con las rodillas flexionadas a 90 grados más o menos, y lo que vemos en el lado izquierdo, por ejemplo, es el eje del muslo o el eje femoral, que es una línea recta, y después trazamos una línea imaginaria más o menos por el medio del pie. Entonces ahí nos va a dar un ángulo y nótese que la punta del pie está metida hacia adentro. Entonces significa que el eje que va de la rodilla hacia el tobillo, ese eje se ha rotado más o menos 25 grados hacia adentro. Y se pone como menos 25, ¿por qué? Porque valores positivos son considerados normales. Entonces dense cuenta en el miembro inferior del lado derecho de la imagen, como la línea central que pasa por el eje femoral a nivel de los muslos es recta y la otra línea marca un ángulo positivo que podría ser más 5 o más 10 como positivo. Entonces el lado izquierdo, la imagen que corresponde al miembro inferior derecho es normal y la línea con angulación y con una torsión tibial es hacia adentro. Generalmente los casos que son asimétricos son extremadamente raros. Mayormente
o el niño mete mucho los pies hacia adentro o mete los pies hacia afuera. Una de dos. Y es raro encontrar, y se puede encontrar niños con un grado 0, sí, se puede encontrar con un grado 0, entonces significa que es un niño que es completamente recto, tanto el eje femoral como el eje tibial. ¿Sí? Ahora, esta es la mejor imagen que nos podría representar lo que es una anteversión femoral. Entonces, normalmente la angulación en el lado izquierdo se ve un fémur. El eje femoral, con apoyo de sus cóndilos, está recto. Y a nivel del cuello de la cadera, se ve un pequeño ángulo. Generalmente es de 10 a 15 grados. Cuando este ángulo aumenta mucho, se llama anteversión femoral. Y cuando este ángulo aumenta mucho, el niño generalmente tiende a meter los pies hacia adentro. ¿Por qué? Porque el eje del fémur rota hacia adentro como resultado de este aumento del ángulo, digamos, cérvico diaficiario. Entonces, la inclinación del ángulo a nivel del fémur nos indica cuánto el fémur puede rotar. Ya, el siguiente. Entonces, ¿por qué se puede producir una anteversión femoral? O sea, ¿por qué este ángulo puede aumentar más de lo normal? Aumenta más de lo normal por la posición que vemos ahí en la figura, que es la posición en D dobles. Generalmente las mujercitas tienden a asumir más que los varones esta posición. En D dobles, sentarse como sapito, también le dicen, hace que las rodillas, digamos, roten hacia adentro. Entonces, el eje femoral, el eje de la diáfisis femoral no es el que se tuerce, sino es el ángulo a nivel cervical de la cadera. Por eso se llama anteversión femoral, si no sería una torsión femoral interna. Entonces, ¿hay torsiones femorales internas? 1 en 100.000. Entonces, lo que es muy común, anteversión femoral. Entonces, mujercitas entre los 3 y 6 años, generalmente es bilateral, por lo tanto va a ser simétrica, y la posición clásica en D doble. Entonces, cuando las niñas se paran entre los 3 y 6 años, las puntas de los pies van a ser hacia adentro y cuando caminan o corren se van a tropezar frecuentemente. Ahora, si aparte de tener una anteversión femoral, tengo una torsión tibial interna, entonces se va a asociar mucho a caídas frecuentes, se va a asociar mucho a inestabilidad de miembros inferiores, se puede asociar mucho a dolor. Mi hijito le duelen las rodillas, comúnmente. Ya. Ahora, ¿cómo evaluamos la anteversión femoral? Le pedimos al niño que se ponga de pie, o si está de pie, nos vamos a dar cuenta que los muslos están rotados hacia adentro, como se ven en las figuras. Pero es un poco difícil saber si el muslo está rotado hacia adentro. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que la rótula que mira, una rótula mira la otra, o una rodilla mira hacia la otra rodilla. Entonces, las rótulas no van a estar centralizadas, sino van a estar una casi frente a la otra. Ya. 2. La anteversión femoral va a hacer que el niño rote los pies hacia adentro. ¿Sí? ¿Y cuál sería el mejor tratamiento? El mejor tratamiento es la observación. ¿Por qué? Porque más del 90% de los niños tienden a recuperarse por sí solos a la edad de 9 o 10 años. Entonces, es un proceso natural que no necesita mayor intervención, salvo que esto sea a corta edad, se comienza a presentar de manera progresiva que el niño meta los pies hacia adentro. Ahora, generalmente se da más en las mujeres. ¿Y por qué más en las mujeres? Porque las mujeres tienen un poco de
elasticidad, que se llama síndrome benigno de hiperlasitud ligamentaria o hiperelasticidad. La posición de sentarse es muy común más en niñas que los varones. Entonces, una forma de ir corrigiendo de manera efectiva esto a largo plazo es evitar la posición en W. Entonces, el niño se tiene que sentar como los chinitos o la posición de Buda, que es muy común. Hay casos severos, sí, son mucho más raros. Su incidencia es más de 1 en 500,000. En esos casos, la intervención quirúrgica es necesaria. Entonces, ya hemos visto defectos de torsión. Ahora vamos a ver alineación o angulación, que sería el genu varo y el genu vago. Entonces, normalmente, como ya lo dijimos anteriormente, los niños nacen alicatitos. Desde el recién nacido hasta el año de edad son medios alicatitos, o sea, van a tener una presentación de las rodillas alejadas de la línea media, eso se llama varo. Después, entre los 3 y los 5 o 6 años, van a ser todo lo contrario. Eso sería un genu valgo. Y después, entonces, de pasado los 6 años, a partir de los 7 u 8, van a disminuir el valgo, tanto niños como niñas. Pero en un grupo familiar puede verse más el genu varo o más el genu valgo. ¿Y cómo vamos a saber eso? Observando al resto de la familia. Entonces, acá vamos a entender un poquitito mejor cómo es esto. La primera imagen de la izquierda de la pantalla es un niño recién nacido, tiende a ser genu varo, posición de paréntesis. Después el genu varo como que tiende a alinearse, más o menos al año y medio o a partir de los 2 años. Y luego a partir de los 4 o 5 años tiende a perderse el varo. Y entonces se presenta un poco de genu valgo hasta los 6 años, más o menos, o 7 años. Y después de los 7, 8, 9 años, se pierde un poquito el valgo y tiende a ser un poquito más recto, pero con una tendencia a un valgo muy leve. ¿Ya? Ahora, esto está definido en escalas. Ya se ha hecho la investigación hace muchos años, donde todas estas patologías, como vemos en esta escala, el niño nace en varo y después va tendiendo a regular a partir del año y medio o 2 años, y después va presentando un valgo, como se ve en esta imagen, un valgo importante, y este valgo se va a ir perdiendo con la edad hasta los 10 u 11 años. ¿Sí? Ahora, entonces, es muy común medir el valgo o el varo a nivel de las rodillas, midiendo la distancia intercondilar, como se ve acá. Entonces, la distancia intercondilar es muy frecuente en los niños de muy poca edad, menores de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de los cóndilos femorales, o sea, las rodillas, significa que hay un varo de las rodillas, luego se alinea completamente y se vuelve valgo. Y se vuelve valgo más o menos hasta los 10 u 11 años. Y la distancia intermaleolar se refiere a los tobillos, ¿no? Y la distancia intermaleolar tiende a seguir una curvatura muy similar a la distancia intercondilar. Esto va en centímetros. Positivo significaría que está separando, digamos, valores positivos y negativos, digamos que está juntando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendido todo? Bueno. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir. El tema de displasia es un tema muy común y controversial. Hace unos 10 o 15 años atrás no se hablaba de displasia, se hablaba solo de luxación de cadera.
o subluxación de cadera. Defectos o patologías muy deformantes que podrían alterar la función normal de las caderas o de la marcha. Entonces, el término de displasia o alteración en el desarrollo de la formación de la cadera es un término que se ha ido acuñando, pero a nivel externo, desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 1925 por Wilhelm Reiner, que abarcaba pues muchas alteraciones anatómicas, clínicas, o sea, externas, que van desde una simple laxitud de la cápsula articular, o sea, de la articulación, hasta un proceso, digamos, de incongruencia articular en el recién nacido de manera irreductible. Entonces, antiguamente lo denominaban luxación de cadera, luego muchos hablaron del término displasia evolutiva de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera, otros por la historia natural, enfermedad luxante de la cadera. Comúnmente lo utilizamos más este término que es desarrollo de la displasia de cadera o displasia congénita de la cadera. Entonces, comúnmente, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Sucede que hay una elasticidad en el desarrollo normal del niño. Normalmente, no es una anomalía, no es una alteración de la forma, sino hay una pequeña laxitud que con el tiempo va a producir una alteración en la forma y en la congruencia articular. Ahora, esto se produce desde el desarrollo de los miembros inferiores, se produce entre la 7ª y 8ª semana de vida. Ahora, entonces, ¿la displasia es un fenómeno congénito? Sí. Hay muchos estudios que dicen que después de que un niño nació sin ninguna alteración, puede presentarse en los primeros meses, clínica y radiológicamente, con evaluaciones normales, y que posteriormente puede presentar de manera secundaria, pero esos son casos excepcionales. Es decir, mi hijito nació normal y de repente a los 3 o 6 meses, después de haberlo evaluado y tomado radiografías, ecografías, etcétera, salió completamente normal y después comenzó a desarrollar una displasia de caderas. Es mucho más infrecuente. Lo más frecuente es que esta alteración, esta laxitud, se produce antes del nacimiento. Entonces, en estas imágenes vemos cómo se va alterando la posición normal o la congruencia normal en la figura. Se puede ver el borde superior, que es el labrum. Este triángulo que tiene L es el labrum, ¿sí? Entonces, el labrum siempre está como un tope, evitando que la cadera se mueva de su lugar en relación con la cavidad, que es el acetábulo. En la segunda imagen se ve cómo el labrum va cediendo ante la presión o la laxitud de la articulación de la cadera, y podemos ver cómo el ligamento redondo de la cadera comienza a desarrollarse un poco. En la tercera imagen, en la C, vemos cómo este ligamento redondo ha crecido demasiado. Ha crecido demasiado, y el labrum, que lo veíamos en la primera imagen A, digamos en una posición más horizontal, lo vemos verticalizado. Y la última imagen ya correspondería a una luxación completa. Vemos cómo el labrum, ahora de lo que estaba en posición horizontal, pasó a la posición vertical. Ahora ha tenido una inversión, se ha invertido hacia adentro, se ha metido en la cavidad articular. Y este ligamento redondo se ha engrosado mucho y va a ser como un resorte para que esta cadera no entre en su lugar. Entonces, en la imagen D es una luxación, es la historia natural de una luxación, y esta luxación sí o sí es un tratamiento quirúrgico, porque hay que sacar y mejorar las estructuras que están deformes en la articulación normal. Entonces, la laxitud es mucho más frecuente en las mujeres, sí, ya que se debe que tengan las mujeres mucho más laxitud debido al cromosoma X adicional en relación a los varones. Entonces, dependiendo del lugar o la población, pueden ser desde 4
4 mujeres por cada hombre o 5 hasta 10 o 12 mujeres por cada varón. Casi siempre es el lado izquierdo en la mayor parte de los pacientes. En muy pocos pacientes, 20% es el lado derecho y ambos es otro 20%. Entonces, casi siempre tenemos que ver siempre radiográficamente o ecográficamente la cadera izquierda. Ahora, ¿por qué se debe? La hiperlaxitud ligamentaria es un tema que entra muy de manera importante y está ligado a los cromosomas. Ahora, se produce dentro del útero una anteversión femoral, como ya vimos, excesiva. ¿Por qué se puede producir? Porque la mamá sufre, por ejemplo, de hipertensión arterial crónica, una enfermedad renal, y hace que en el útero haya poco líquido. Y al haber poco líquido, el útero va a presionar más los miembros inferiores, produciendo una anteversión femoral excesiva en los niños. Ahora, puede haber defectos anatómicos muy poco probable y generalmente si el niño está en posición inadecuada, ya sea mi niño estuvo atravesado, como comúnmente dicen las mamás, o estuvo de potito, o sea, de nalgas, o ha tenido gemelares, o alguna alteración de fibrosis uterina, o alguna alteración genética a nivel uterino que, por ejemplo, tabiques, presenta miomas a nivel uterino, puede producir una disminución del espacio que tiene el niño dentro del útero. O podría ser que esta madre sea muy joven, adolescente, o sea, una gestante muy añosa. Entonces, siempre tenemos que buscar el factor genético, sobrinos, primos, tíos, hermanos, etc. Ser el primer hijo y la presentación de la realización de un parto por cesárea. Cualquier cesárea es un factor mecánico, ya sea una presentación normal por resolver alguna patología o porque sea una cesárea opcional, o sea, haya sido una elección el tener pues una cesárea. La disminución del líquido amniótico, como el oligoamnios, tener gemelos o más, la presentación podálica y de repente que el miembro inferior esté completamente extendido. O sea, normalmente las rodillas siempre están dobladas o flexionadas, pero hay algunos casos donde las rodillas están hiperextendidas. Es otro factor mecánico para producir una anteversión femoral en el recién nacido, sí. Okay. Tenemos que evaluar la mayor parte de recién nacidos son los pliegues. Los pliegues han tenido mucho auge de manera frontal o verlos a nivel posterior de los muslos. Los pliegues pueden ser asimétricos en niños normales, pero es un signo externo que podría ser importante y fácil de evaluar en los niños para diagnóstico de displasia. Por ejemplo, comúnmente tiene que haber una congruencia articular en el sentido de que nosotros cuando evaluamos el ombligo, la espina ilíaca anterosuperior tiene que coincidir con el trocánter mayor. Entonces, esa es una línea imaginaria que tiende a estar, digamos, de manera normal, ¿no? Como en este casito de abajo, en la parte A es lo normal y en la parte B es este trocánter se desplazó, el trocánter mayor de la cadera, entonces no hace una línea con el ombligo. ¿Sí? Esa es la maniobra de Klissig o el signo de Klissig. Y ahora hay otra línea que es la espina ilíaca anterosuperior con el isquion y tiene que coincidir con el trocánter mayor del niño. Cuando no coincide, como es en la parte de abajo, es un nélato, signo de nélato. Obviamente son solo para luxaciones de cadera. Tanto las maniobras de Ortolani o Barlow son importantes para predecir más que todo el pronóstico. Sí, al reducir o al separar o abrir la caderita, este asiento que entra en su lugar reduce, eso significaría que esta caderita obviamente está luxada y que probablemente tienda a mejorar con un tratamiento ortopédico y no quirúrgico. La prueba de Barlow, que es todo lo contrario,
Entonces, si la caderita se desplaza hacia adelante, y atrás y hacia afuera, y se presenta el signo, es también positivo. Tanto Barlow como Ortolani son signos que generalmente son solo positivos para displasia de cadera. Entonces, son signos positivos para luxaciones de cadera. Entonces, el signo de Galeazzi es cuando doblamos las rodillas en los niños y vemos como que una rodillita está más alta que en la otra. Entonces, eso es un signo típico también para luxación de cadera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en displasia? El único signo que es muy común en displasia de caderas es cuando intentamos abducir o abrir, digamos, las dos caderitas al mismo tiempo y el niño no las abre completamente. ¿Cuánto más o menos tiene que abducir las caderitas? O sea, tiene que tener unos 80 grados en promedio de abducción de caderas. O sea, al momento de cambiarle el pañal, abrirle las caderitas, tiene que ser obviamente simétrico, tiene que ser obviamente amplio. Si es muy poco lo que el niño abduce las caderas, puede ser un signo típico de displasia, que es prácticamente el único signo que se podría encontrar. El resto de signos son para luxación de caderas. Y si no tenemos mucha experiencia, ¿cómo podríamos saber que tiene displasia o no? La ecografía hace mucho tiempo se decía que era un dispositivo de alta sensibilidad antes de los 3 meses. ¿Se sigue manteniendo esto? Sí, se sigue manteniendo. Incluso se define la ecografía como un medio para diagnóstico, tratamiento y seguimiento, incluso hasta el 1 año y medio o 2 años de edad de ecografía. Entonces, ¿cuál es lo malo de las ecografías? La mayor parte de médicos, radiólogos, no está muy entrenado en el tema de displasia. Hay médicos que sí lo pueden diagnosticar de manera precoz, sí, pero son muy pocos. No es algo muy común que todo médico radiólogo pueda realizarlo, y menos un traumatólogo. Las radiografías es un método muy confiable a partir de los 3 meses. La tomografía y resonancia magnética generalmente se utilizan en niños de mayor edad para definir o no generalmente los tratamientos o no quirúrgicos. No tiene costo elevado y además es una irradiación, es una exposición a mayores radiaciones en los niños y además de eso hay que sedarlos a los niños, ¿no? Es un procedimiento a veces muy incómodo para los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en una radiografía de pelvis en los niños para el diagnóstico de displasia, que es lo que está muy comúnmente definido en nuestro medio? Tenemos al lado izquierdo de su pantalla la imagen de una pelvis, ¿no? De la pelvis izquierda. La hemipelvis izquierda generalmente se traza una línea horizontal que es de Hilgenreiner que pasa por el borde inferior del acetábulo. ¿Sí? El borde inferior del acetábulo hacia el otro lado. Esta línea es la línea de base para poder hacer la medición de otros ángulos o de otras líneas. La línea vertical de Perkins pasa por el borde externo del acetábulo. ¿Sí? Entonces pasa por el borde externo del acetábulo y la línea de Hilgenreiner pasa por el borde inferior del acetábulo, ¿sí? O del cartílago triradiano. ¿Ya? Ahora, si nosotros trazando solo estas dos líneas, vamos a tener 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Entonces, en el cuadrante inferior interno vamos a encontrar el núcleo de osificación o la cadera. El núcleo de osificación, mientras se mantenga en el cuadrante inferior interno, es un cuadrante de seguridad. Como se puede ver en el lado contralateral, el núcleo de osificación va a estar fuera del cuadrante inferior interno. Entonces, la línea de Hilgenreiner y de Perkins me denota 4 cuadrantes, donde indirectamente me puede decir que mientras el núcleo de osificación permanezca en el cuadrante inferior interno, el niño va a estar con una cadera, podría ser que sea una cadera sana, y si no, es patológico.
Ahora, el índice acetabular se forma entre la línea de Hilgenreiner y la inclinación del acetábulo. Pues la inclinación del acetábulo se mide justo en el vértice o en el borde externo con el borde interno. Y esto me delimita un ángulo. Entonces, este ángulo, dependiendo del observador o de la persona que lo mida, puede variar mucho la medida entre muchos observadores. Entonces, en general, el niño tiene que tener 30 grados en el recién nacido e ir bajando 1 grado por mes hasta los 5 o 6 meses, y de ahí puede ir bajando medio grado. Entonces, significaría 30 grados en el recién nacido, 25 a 26 grados a los 6 meses y más o menos 22 grados al año de edad. Estos valores son muy variables dependiendo del lugar donde se publiquen, ¿no? Nosotros no podemos compararnos con Europa o con Estados Unidos, porque tenemos diferencias físicas y genéticas. Pero puede ser un signo que nos indique algo de congruencia para tomar decisiones entre si un niño tiene displasia o no. Ahora, hay otra línea que es el arco de Shenton, que es una línea semicurva que pasa por el borde que forma el trocánter menor con el cuello femoral, la parte interna, y se prolonga y coincide con los huesos que forman parte del pubis, ¿no? Y que forman parte del agujero obturador. Entonces, esta línea semicurva es el famoso arco de Shenton y generalmente es muy coincidente en una cadera normal y no es coincidente en una cadera que tiene algún grado de patología. Entonces, en general, lo que tenemos que ver en una radiografía es simetría. El lado derecho es muy simétrico, es bastante regular, y el lado izquierdo es asimétrico. Entonces, la asimetría del desarrollo de las caderas es la displasia. Entonces, radiográficamente no interesa mucho la medida de los ángulos, sino ver el resto de líneas o estructuras. El tratamiento generalmente que se tiende a hacer es muy complicado, depende mucho del niño, si es muy gordo, muy pequeño, si es gemelar, si es prematuro, si es un niño obeso, si es varón, si es mujer, si solo es una displasia, si es una subluxación o es una luxación de cadera. Entonces, el objetivo del tratamiento es intentar regresar la cadera a su lugar original. Entonces, la cadera ingresa más en la cavidad formada, en la cavidad del acetábulo cuando tiene una abducción de sus caderas. Se forma una línea recta, si pueden ver en las imágenes, en los niños, las rodillas con las caderas forman una línea recta y están perpendiculares al eje del cuerpo. Esto forma como si fuera una T invertida. Entonces, la T invertida se repite en todas las imágenes. En todas las imágenes. Entonces, los dispositivos ortopédicos son muy variables dependiendo de la persona quien los maneje. El arnés de fábrica es muy económico, no es muy práctico porque se tiene que medir a diario, continuamente. Se utiliza mucho en niños más pequeños. En niños mayores se utiliza la férula de Milgram o la férula de abducción de caderas, que tiene el mismo efecto y es más práctico porque solo tiene una medida estándar. La imagen de acá abajo es el calzón de Fresca. El calzón de Fresca es un dispositivo que hace una abducción muy marcada de los miembros inferiores y como riesgos puede presentar alguna alteración como una necrosis vascular de la cabeza de la cadera. Y el último dispositivo es una férula, por ejemplo, de Dennis Brown, que tiende a orientar los pies hacia afuera para conseguir el efecto de una rotación, una congruencia articular de las caderas mucho mayor. Ahora, cualquier dispositivo es válido dependiendo de quién lo maneje y cuánta experiencia tenga. Si estos dispositivos no funcionan, se pasa al tratamiento quirúrgico. Es una reducción de caderas de manera cruenta.
operar, abrir la cadera, sacar las alteraciones anatómicas y tratar de dejar la cadera en su lugar. Obviamente que los tratamientos quirúrgicos no son 100% efectivos y hay muchas cosas que controlar. Hasta ahí sería todo. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Sí, doctor. Sí, díganme. A ver, ¿quién va a hablar? Ya sí, doctor. Quería preguntarle, entonces la hiperlaxitud, ¿se podría decir que la hiperlaxitud, el plano y la displasia de cadera tienen relación? O sea, los tres se La relacionan. hiperlaxitud y la displasia de cadera, sí. La mayor parte de niños con hiperlaxitud ligamentaria tiene displasia. ¿Y cómo podríamos saber eso en un niño? Que todos los niños son muy elásticos, ¿no? Al nacer, a los padres, ¿no? Se les evalúa a los padres y se ve que tiene mucha laxitud articular. ¿Y cómo se ve la laxitud articular? Se puede ver en todas sus articulaciones, ¿no? Entonces, mucho más, por ejemplo, una pregunta muy, ¿y usted tiene el pie plano? ¿Su esposo tiene el pie plano? Ay, sí, mi esposo es medio plano. Entonces, la hiperlaxitud, a pesar de ser un gen recesivo, es relativamente frecuente, como el grupo O positivo. Entonces, la laxitud es un tema importante, sí. ¿Cuál es la ventaja del paciente que es hiperlaxo en general? Es el paciente que puede hacer cualquier actividad física sin mayor esfuerzo. Por decir, los atletas, los futbolistas tienen hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, los grandes futbolistas tienen algún grado de laxitud. Entonces, pueden realizar un movimiento mucho más perfecto que una persona que no tiene laxitud ligamentaria. Y eso se ve mucho cuando, por ejemplo, ustedes van, que antes iban a unas fiestas y ahora van a las fiestas, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Esta persona no baila bien, parece un robot. Entonces, esa persona que parece un robot generalmente no tiene laxitud. Y aquella persona, pues, que se mueve como si fuera, pues, una saeta, generalmente tiene hiperlaxitud. ¿Mm? Doctor, tenía una pregunta Sí. sobre el tratamiento en displasia de cadera. Mi pregunta era, ¿cuánto tiempo se pueden usar las férulas o arneses? Y también, o sea, después de cuánto tiempo de usarlas, se considera que tratamiento ha fracasado y se tiene que pasar a la opción quirúrgica. Ya, o sea, hay varias condiciones. Generalmente, la más importante es cuánto el niño pueda tolerar un dispositivo ortopédico. Generalmente un niño puede tolerar el dispositivo ortopédico desde el nacimiento hasta los 6 meses sin mayor problema. A partir de los 6 meses hasta los 8 o 10 meses ya se hace un poco más difícil porque el niño no lo tolera. Después de los 10 meses, el niño es más inteligente, es más hábil, tiende a retirárselo. Porque mientras más edad tiene un niño, quiere movilizarse y desplazarse más. Entonces un dispositivo ortopédico lo tiene amarrado, por decir así. Entonces, a partir del año de edad, los dispositivos ortopédicos como que ya no tienen mayor uso porque los niños no lo toleran. Entonces, a partir del año de edad, un niño que no ha reducido bien sus caderas. ¿Y cómo sabemos que no ha reducido bien sus caderas? Haciendo una medición radiográfica. No se ve que haya congruencia articular. Las dos caderas, digamos que solo tenga displasia en un lado, con tendencia a la subluxación. Cuando tomamos una radiografía es muy evidente de repente que el acetábulo sea incompleto, no cubra la cabeza de la cadera. Y si no cubre la cabeza de la cadera, se llama cobertura. Entonces, muchas veces la cadera, bueno, doctor, yo la veo la cadera en su lugar, pero radiográficamente este acetábulo no cubre la cabeza de la cadera, lo cubre de repente parcialmente, un tercio o de repente la mitad. Y debería de cubrirlo un 80% de la superficie de apoyo de la cadera.
Entonces, cuando no hay eso y está asociado a que este niño no moviliza muy bien las extremidades, la posibilidad es quirúrgica. Ahora, ¿cuándo se decide la cirugía? Esto es un tema muy complicado porque antiguamente se decía al año de edad, ya tienes que operarlo sí o sí. Después se fue prolongando año y medio, después dijeron 2 años y medio. Incluso hay una corriente nueva que dice que a los 4 años, si el niño no tiene una buena congruencia articular, recién se va a ver la posibilidad quirúrgica. Y por ahí alguna corriente donde la ortopedia está mucho más avanzada como Colombia, indican que a los 18 años hay que hacer las correcciones quirúrgicas y dejarlo al niño. Obviamente, si este niño tiene una luxación de cadera, tiene que operarse sí o sí. Pero el tema de displasia sigue siendo un tema controversial en el sentido de que los ángulos acetabulares o índice acetabular ya no tienen tanta importancia como se le dio anteriormente, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Me parece que no, doctor. Ya, por ejemplo, yo no he tratado el pie plano porque antiguamente, hace más de 25 años, a mí me decían, el pie plano necesita tratamiento. Y en el año 90, 99 más o menos, Stageli, que es el padre de la ortopedia mundial, hizo un estudio en niños, en 50.000 niños, 25.000 niños con tratamiento ortopédico y 25.000 niños sin tratamiento ortopédico de zapatos. Y vio que no había ninguna diferencia significativa después de 5 a 10 años de seguimiento. Y pudo ver que en algunos niños que utilizaron zapatos ortopédicos o algún dispositivo ortopédico para pie plano, tenían dolores, deformaciones o callosidades en los pies. Entonces el pie plano no es importante, como antiguamente se hacía pensar, ¿no? De todos los pies, es raro el pie plano que necesita tratamiento ortopédico o tal vez quirúrgico. Es muy, muy raro. Por eso no es importante lo del pie y que necesita zapatitos ortopédicos. Ya quedó en el pasado, en el año 70 u 80 tal vez. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y hay algunos ejercicios que recomiendan, o sea, para los niños que dicen que tienen pie plano? Por ejemplo, el de la botella, eso sí es recomendable. En los ejercicios, o sea, se ha visto que pueden fortalecer la musculatura de los pies, por ejemplo, del tibial anterior, del sóleo, de los gemelos, o sea, todo ejercicio que vaya a fortalecer la musculatura de piernas tiende a mejorar la forma del arco. Entonces, doctor, si yo le hago el ejercicio de la botella, le sobo con el dedito gordo la planta del pie, ¿va a formar el arco? No, no está completamente definido, pero la mayor parte de estudios indican que no tiene mayor importancia o que no influye en el desarrollo del arco del pie. ¿Qué influye en el desarrollo del arco del pie? El ejercicio o actividad física, ¿no? De los niños. Mientras más actividad física se le dé a un niño y se lo prive de repente de un zapato hasta los 2 o 3 años de edad, el niño puede formar un buen arco plantar. Ahora, si los papás tienen hiperlaxitud ligamentaria, va a tener algún grado de pie plano. Como dicen, un pie plano de primero o segundo grado o un pie semiplano, muy de vez en cuando va a ocasionar algún grado de dolor. Pero doctor, yo le puse a mi hijito zapato ortopédico por 5 o 6 años y ahora tiene un pie cabo. Un pie cabo es una exageración del arco plantar normal, que es muy, muy doloroso. Entonces, la medicina es cambiante. Y lo que anteriormente se dijo que era lo mejor, como el zapato ortopédico, que era la panacea para el pie plano, ya está demostrado que no tiene mayor función o importancia y puede condicionar algún grado de alteración futuro en los pies de un niño. Entonces, no se recomienda. Generalmente los zapatos ortopédicos son porque los papás son muy insistentes. Doctor, mi hijo tiene pie plano y no le vas a recetar un zapato y no le...
Entonces, muchas veces es tanta la presión que a veces los médicos ceden y le recetan algún tipo de dispositivo ortopédico como un zapato. No, pero ese es un tema de presión familiar, ¿no? Mi hijo tiene pie plano y tiene que recetarle por decir algo así, ¿no? Que van a tener muchos, o van a ver en las consultas, o de repente, mi hijito viene por fiebre, ¿no? Y cuando le examina el pediatra, solo hay fiebre, no hay más, es un proceso viral. Y me tiene que dar antibióticos, sí o sí, y no voy a detenerme hasta llegar al antibiótico, ¿no? La cosa es muy exageradas, es igual a veces con los zapatos, pero en general, si leen cualquier libro moderno sobre el pie plano no necesita mayor tratamiento, solo es observación del arco plantar, salvo que este arco produzca alguna pequeña deformidad a nivel de los talones o a nivel de la marcha. Ya está. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Hoy están despiertos? Sí, doctor. Bien. No, me parece que ya no hay más consultas. Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, lo dejamos ahí. Ya de repente para más adelante puede haber otras consultas, pero lo ideal es hacer una charla presencial, donde ustedes puedan ver y puedan ver esto, ¿no? En maquetas, de manera diferente. Pero algo por lo menos ya se les va a ir quedando y de repente la curiosidad les hace leer algo que les ayude más adelante. Listo. Entonces eso sería todo por el momento. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Ok, buenas noches. Gracias, Buenas noches. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego, cuídense.